Jordi, en este camino de la transformación, hablemos del ecosistema. Una compañía, una empresa, Sí. tiene muchos satélites alrededor, Sí. tiene muchas realidades, que son otras empresas, que son universidades, que son startups, que son proveedores, que son clientes. Hay un montón de satélites que gravitan al entorno de una empresa y todo esto es tan importante o más que la propia empresa. O sea, todo forma parte de un ecosistema que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de esta transformación, al final, y los drivers tecnológicos son seguramente el motor de esta transformación, al final, una de las palabras clave, ¿no?, es la complejidad, ¿no?, y la aceleración seguramente de los cambios, ¿no? Por tanto, yo no puedo vivir ya encerrado en mi propia empresa y en mis cosas, por decirlo así, sino que yo necesito tejer que esa red, ese ecosistema, ¿no?, ese sistema que está más allá de mi propia organización, tengo que estar conectado a él, porque yo solo no soy capaz de entender esa complejidad o de acelerar suficiente para poder abordar esa complejidad, ¿no? Entonces, es necesario gestionar ese ecosistema, o sea, el propio líder, los propios líderes, la propia organización ha de gestionar ese ecosistema. Ese ecosistema puede tener muchas partes, ¿no? Una parte es la propia cadena de valor de la empresa, entonces ahí podemos hablar de proveedores, de mi propia organización y de clientes. Los he de, por decirlo así, introducir dentro de mi empresa, forman parte de mi empresa, no son el que me trae las materias primas y al que le vendo algo, sino que forman parte de mi empresa. El proveedor pasa a formar, es socio, es partner, es un partner, ¿no? claro. Es un partner, a lo mejor está desarrollando algo, una innovación en no sé qué, que a mí me va a impactar, pues ¿por qué no me asocio con él y voy trabajando con él? O incluso invierto en esa innovación de ese proveedor porque va a ser importante, claro, para mí, ¿no? O cuando hablamos de cliente, y lo hemos hablado otras veces, ¿no? El cliente entra dentro de la propia empresa. Yo he de saber cómo vive, qué hace, ¿no? Y el cliente me enseña cuál tiene que ser el próximo servicio o producto. Claro. O sea, el cliente me explica por dónde va la empresa. Por dónde va la empresa, ¿no? Entonces, conectando ahí ya empieza una manera distinta de gestionar cliente y proveedor dentro de la propia cadena de valor. Pero si además abrimos las miras, ¿no?, y abrimos la visión, oye, habrá otras empresas que están en el mercado, que están haciendo cosas que me pueden impactar a mí, seguramente en partes de esta cadena de valor o en mercados a lo mejor paralelos que yo pienso que a lo mejor no. Pues, ¿por qué no me conecto con las startups? ¿Por qué no me conecto con los emprendedores que están trabajando en este? ¿Por qué no estoy atento a qué está pasando en esa? Por tanto, mirar y escuchar, pero claro, también buscar maneras de vincularse, claro, y de colaborar. Claro, ¿no? hay muchas empresas más grandes, pero yo creo que las pequeñas o medianas ya empiezan también a moverse en ese sentido, que es acaban teniendo una propia estrategia de emprendeduría, ¿no?, de su empresa, ¿no? Claro. Es decir, bueno, me he de conectar con ese sistema, parte de la innovación puede surgir de mi gente, porque al final, o de esa cadena de valor, porque al final es quien sabe de este negocio, pero como a lo mejor hay alguna empresa por ahí o algún emprendedor que está teniendo alguna idea, ¿por qué no tengo mi propia estrategia de startups? ¿O por qué no estoy conectado con esos centros de startups donde están pasando cosas? Y ahí voy viendo qué está pasando. Explico siempre algunos ejemplos de mis antiguas empresas. Por ejemplo, que tú lo has vivido. Yo lo he vivido, ¿no? Por ejemplo, Microsoft tenía toda una estrategia en forma de embudo, por decirlo así, en la que a todas las startups del mundo les decía, oye, si os ponéis en mi club, por decirlo así, os puedo dar o una financiación en especies o formación, etcétera, etcétera, solo os tenéis que apuntar en tal sitio. Y iba haciendo sesiones de formación, sesiones de mentoring de estas empresas, etcétera, etcétera. Ahí iba observando qué empresas se estaban moviendo y en qué, y a partir de ahí aquellas que veía que eran potentísimas en su ámbito o que le podían interesar incluso la innovación que están haciendo, las acababa convirtiendo casi en formar parte de su sistema, a lo mejor las aceleraba y al final alguna la compraba y otra, si no, formaba parte del grupo de partners de su empresa, ¿no? Pero imagínate qué estrategia, ¿no? Y una empresa tan grande como Microsoft, que seguramente tiene capacidad para innovar o para hacer investigación, que la hace, ¿no?, normalmente, pero también atenta al mundo exterior. Al mundo exterior, ¿no? Y tenía su forma en este caso a través de eso. Y la otra parte que yo creo que queda, que es que muchas veces se nos olvida, depende del tipo de negocio también, pero es la conexión con la universidad, con los centros de conocimiento, con los centros tecnológicos, donde están investigando, donde están investigación pura. Pura. Efectivamente, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? A lo mejor, no sé, a lo mejor yo trabajo con materiales determinados y resulta que se está investigando en un material que va a transformar lo que mi industria, mi sector, mi core, ¿no? Y resulta que en 2-5 años
hay unos señores que están investigando que ese material va a desaparecer, ¿no? Y habrá un material que lo sustituye. Oye, pues tendría que tener esa estrategia de estar conectado con centros de investigación, con centros tecnológicos. Está claro que depende de la dimensión de la empresa, claro, y depende de cómo se y del día a día y de la gestión, ¿no? Pero sí que es necesario empezar a desarrollar esa estrategia. Por tanto, tú invitas a que las pymes también lo hagan, ¿eh, Jordi? Yo invito a que sí. De forma clara. Yo creo que esto, las corporaciones grandes, todas ya lo han hecho o lo hacen, pero yo creo que las pequeñas o las medianas han de empezar a tener esa visión. Entonces, la concretarán de manera distinta, claro, con sus capacidades, claro, pero la visión de tener mi cadena de valor integrada de manera distinta, ¿no? Tener al proveedor como partner y trabajar con él y ver tener al cliente internalizado, ¿no? Por decirlo así, y trabajar con ese cliente. Es tener una mirada atenta a las startups, a qué está pasando en el mundo emprendedor, qué están diciendo, una cierta mirada a la universidad, a los centros tecnológicos, a los centros de conocimiento. Bueno, dedicarle un cierto tiempo, ¿no? Esto hay que ponerlo en la agenda. Hay que ponerlo en la agenda de los equipos, de los directivos. O sea, cada semana tenemos que estar unas horas con la mirada abierta, ¿no? Abierta, y hemos de ir a jornadas, a lo mejor, o a eventos donde se están pasando, y empezar a escuchar, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque ese entorno, como decíamos al inicio, ¿no? Ese entorno tan complejo y tan acelerado no va a pasar solo en mi organización. No voy a tener todos los elementos que van a pasar. Me voy a perder cosas Me voy a perder cosas, ¿no? Por tanto, es de tejer esa red y la he de gestionar, como tú decías, ha de estar en la agenda, claro, ha de formar parte del día a día, de semana a semana, de los recursos que yo gestiono, ¿no? No puede ser, para entendernos, la guinda del pastel. No puede ser que yo de vez en cuando, claro, salgo de la empresa. Sí, tiene que ser semanal. Tiene que formar parte de mi estrategia, ¿no? Y por tanto formará parte de mi agenda semanal. Y a lo mejor incluso le tengo que dedicar una persona, por decirlo así, claro, en una organización pequeña, decir, oye, estate atento, vete al evento ves a ver estas startups, ves a ver qué está pasando aquí en Barcelona, ves a ver qué está pasando en Madrid. Una persona que sea como la antena, claro, como la antena, ¿no? Exterior. Sí, o voy a tener a alguien que me coja inteligencia de lo que está pasando ahí, que se vaya de vez en cuando a la universidad, que capte talento nuevo, que vea, ¿no? Ha de formar parte de tu estrategia, porque si no te estarás perdiendo cosas. Esto suena a vitalidad, ¿no? Sí. Suena a vitalidad, sí, suena a aire nuevo, sí, suena a renovación constante. Abrirse mucho, ¿no? A tener esa capacidad algunos hablan de la competencia, ¿no? De decir, bueno, pues a veces también, claro, con otras empresas, claro, del sector, que incluso pueden ser mi competencia, a veces puedo trabajar con ellos en investigar algo que después el producto que salga, cada uno lo personalizará a su manera, ¿no? Las grandes automovilísticas lo hacen, ¿no? Desarrollan juntas motores o tecnología y después cada uno lo comercializa con su marca. Pues eso mismo que hacen las grandes corporaciones, a nivel más pequeño o de pymes, lo podemos hacer igual, ¿no? ¿Por qué no podemos trabajar con una empresa determinada, en un producto determinado, o con ese partner, proveedor, o con ese, etcétera, etcétera? Yo creo que ese abrirse, ese gestionar un ecosistema, por eso el titular inicial era ecosistema, ¿no? Yo he de identificar un poquito cuál es mi ecosistema, el de cadena de valor, pero después he de ir identificando qué hay más alrededor y cómo me conecto y cómo lo gestiono y cómo forma parte de mi propia estrategia y de mi día a día. El equilibrio, como siempre, es no perder demasiado tiempo, no apuntar a todos lados y un poco el peligro de la dispersión, ¿no? Es decir, sí, al final estamos en un mundo muy interesante, con mucha información, el mismo mundo de Google, el mundo digital, sí, el mundo de Internet es un mundo en el que estarías navegando todo el día viendo 1000 cosas interesantísimas, pero hay un límite de poner un foco, ¿no? Este equilibrio entre me abro mucho, pero mantengo un foco, ¿no? Equilibrio, ¿eh? Yo diría, sí, porque el foco también te puede perder algunas cosas que están pasando que a lo mejor te impactarán, pues, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que es buscar ese equilibrio, ¿no? Foco, es verdad, mi empresa hace esto y este es mi foco y esta es mi estrategia y por tanto yo gestiono en base a esto, pero no puedo perder esa antena, como tú bien decías antes, ¿no? Esa persona o esas personas. Ese radar que está rastreando cosas, o sea, a lo mejor hablan de blockchain y yo ahora inmediatamente no sé cómo me va a impactar en mi empresa. Pero a lo mejor no está mal que alguien de mi empresa vaya a una sesión de blockchain, a ver unos speech de emprendedores que están hablando de blockchain, porque a lo mejor viendo esto digo, ostras, pues resulta que en mi empresa, en esta parte de mi cadena de valor me impacta y no me había dado cuenta, yo así objetivamente no lo sé, ¿no? O a lo mejor resulta que hay un investigador que está hablando de nuevos genes, de no sé qué, y yo trabajo a lo mejor con productos químicos, que resulta que no sé qué, que esa genética nueva, yo pensaba que no me impactaría, pero me impactan. O sea,
buscando el equilibrio, yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad que la dispersión es fácil. La racionalización del tiempo, ¿no? El no enamorarse de cualquier cosa, ¿no? Efectivamente, eso sí. Porque tener hay un foco. Exacto. Tener foco, es verdad, pero no dejar de estar atento a ese entorno y a qué está pasando, sabiendo que mi foco es este y por tanto todo aquello que impacte en mi foco. Y habrán cosas que no me impactarán, pues por tanto no estoy atento a estas, pero sí que no dejo de escuchar. La curiosidad, ¿no? Es otra palabra, ¿no, Jordi? Sí. La curiosidad constante. Sí, ¿no? y de no perderla, ¿no? Y incluso provocarla, meterla en agenda, tenerla, incluso provocar a mis directivos, ¿eh? Si yo soy el líder de mi empresa, decir, oye, ¿habéis ido a algún sitio? ¿Qué habéis visto estos días? ¿Sabéis que ha salido una cosa nueva? Claro, provocarlos, que estén atentos, y no solo al directivo, a toda la organización, oye, estar atentos a lo que está pasando, con lo que estáis hablando, cuando habláis en la calle, con lo que hacéis, cuando vais a una jornada, estar atentos a lo que está pasando porque es la manera de no perdernos. Pueden ser oportunidades. Pueden ser muchas oportunidades. Y lo estamos viendo, ¿eh? Muchas empresas que están haciendo esto están siendo más competitivas en su mercado, están mejorando su propia organización, su propia cadena de valor, acuerdos con partners, clientes internalizados, acuerdos con startups que están haciendo cosas que no son competitivos, acuerdos con competidores para desarrollar determinadas cosas, acuerdos con universidades, a lo mejor para tener un doctor incluso dentro de mi propia organización, que está trabajando en un elemento durante un tiempo determinado, que a lo mejor a mí me conviene para estar, etcétera. O sea, al final, cosas que parecían imposibles, ahora ya empiezan a ser realidad. Ahora son posibles. Y consciencia, estrategia de que hay un ecosistema, de que yo no estoy solo y aislado, que el mundo ha cambiado, va muy acelerado, es complejo y necesito estar muy conectado con todo ese ecosistema y lo he de gestionar, lo he de tener en agenda, he de tener estrategia de ecosistema y he de tener día a día de ese ecosistema. Seguimos transformando. Perfecto.